Bueno, entonces decíamos, un capacitor de placas paralelas está constituido por dos conductores, uno cilíndrico hueco y otro, ¿verdad?, sólido que va en la parte interior, cuyos centros coinciden, ¿verdad?, son concéntricos. Bueno, decíamos entonces que el cilindro sólido, perdón, el conductor sólido, el interior tiene un radio A, el cilindro hueco tiene un radio B, ambos tienen la misma carga pero de polaridad opuesta. Bueno, y aquí estamos colocando ya una superficie gaussiana con un radio R que nos va a servir para calcular sobre todo la capacitancia en este tipo de capacitor. Bueno, la longitud que va a tener el capacitor, el cilindro, pues la designamos con la letra L, como pueden ver acá. Estas líneas que aparecen aquí, ¿verdad? Acuérdense que de esta forma se distribuyen las líneas del campo eléctrico en un conductor lineal. Bueno, vamos a partir de la ecuación 2.1, la ecuación general de la capacitancia, que dice que la capacitancia es igual a la carga por unidad de voltaje, o sea, Q entre delta V. Para este tipo de capacitor, dice, antes es necesario, ¿verdad?, obtener primeramente la diferencia de potencial, el voltaje que hay entre las dos placas. Para ello nosotros tenemos una ecuación que nosotros utilizamos y ya vimos en la primera unidad. Cuando calculamos esta ecuación, por aquí está, ¿verdad?, esta parte, la 1.28, partimos de ese análisis de la integral, ¿verdad?, de esta que tenemos acá. Bueno, entonces vamos a tomarla como tal, como una integral. Dice, antes es necesario determinar el campo eléctrico que se produce entre las placas del capacitor. O sea, nuestro interés es obtener la diferencia de potencial entre las placas del capacitor, pero para ello necesitamos determinar antes el campo eléctrico que hay precisamente, ¿verdad?, entre las placas de este capacitor, debido a que la cercanía, la distancia de separación entre los dos conductores, que ya sabemos que la distancia de separación entre las dos placas de un capacitor es muy pequeña, ¿verdad?, porque de esa manera se incrementa el valor de la capacitancia. El hecho de que sea pequeña va a hacer entonces, ¿verdad?, o va a producir un campo constante, como vamos a verlo más adelante. Bueno, entonces vamos a considerar también el conductor interno, que decíamos que era un sólido que va a tener una densidad de carga lineal. Acuérdense que la densidad de carga se puede distribuir de manera lineal cuando tenemos un conductor que es un alambre, de manera superficial, como en el caso de las placas del capacitor, de placas paralelas, o de forma volumétrica, que ese todavía no lo hemos utilizado. Bueno, entonces, considerando esto que les acabo de mencionar, que la distribución de carga que vamos a considerar aquí para el conductor interior, el conductor sólido, va a ser una distribución de carga lineal. Ya aquí tenemos de una manera más clara, ¿verdad?, cómo está la distribución de las líneas del campo, y ya tenemos aquí, ¿verdad?, la superficie gaussiana que vamos a utilizar. No sé si quede claro por qué estamos utilizando una superficie gaussiana. Acuérdense, cuando vimos la ley de Gauss, comentábamos que la superficie que teníamos que utilizar debería de ser una superficie que tuviera simetría con el problema que teníamos. En este caso, ¿verdad?, pues si el conductor interior es un cilindro, pues la superficie gaussiana también conviene que sea un cilindro. No le puedo poner una esfera, porque entonces la simetría y el campo no sería constante. Bueno, entonces dice aquí, para calcular el campo utilizamos la ley de Gauss. Recuerden que la ley de Gauss se utiliza para dos cosas, como vimos ahí en clase. Una de ellas es para calcular el campo y la otra es para calcular la carga. Entonces, la ley de Gauss dice que el flujo eléctrico es igual a la integral de superficie del campo por la diferencial de área, y esto es igual a la carga en el interior, ¿verdad?, de la superficie gaussiana entre la constante de permitividad eléctrica epsilon 0. Bueno, entonces vamos a ver cómo quedaría esto. Dice, debido a que la distancia de separación entre las placas es muy pequeño, el campo se puede considerar uniforme y constante, de tal forma que el campo ya lo podemos sacar fuera de la ley de Gauss, como de la integral, perdón, en la ley de Gauss, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Ahora bien,
Hay que observar aquí que las líneas del campo, ¿en dónde actúan? ¿Sobre qué área del cilindro actúan? Dígame, ¿actúan sobre el área del contorno o actúan sobre las tapas del cilindro? Sobre las líneas del contorno. Es correcto, ¿verdad? Sobre el contorno de la superficie del contorno. Con respecto a las placas no puede actuar. Acuérdense que nosotros tenemos que ver aquí las líneas del campo, ¿verdad? ¿Cuál es la superficie que atraviesa? Aquí lo podemos ver de una manera todavía más clara. Fíjense bien, esta es la superficie gaussiana que estamos utilizando. El cilindro visto de un área eh, por arriba, ¿cómo se le llama? Superior. Entonces, las líneas del campo quedarían paralelas a las placas. No puede cortar las líneas del campo, ¿verdad? Las tapas. Lo único que va a cortar es esta área en todo su contorno. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver cómo quedaría esto. Dice, se observa que las líneas del campo actúan sobre el área lateral, el área del contorno, no sobre las tapas. Por tanto, la evaluación de la integral da como resultado como. Ahora bien, esta integral, acuérdense que es la integral de la superficie, del área. ¿Cómo calculamos el área del contorno de un cilindro? ¿Me podrían decir? Por diámetro al cuadrado, algo así. A ver, no es pi por diámetro al cuadrado. Imagínense que parto este cilindro y abro la hoja como lo que hicieron ahí en dibujo, un desarrollo, ¿verdad? ¿Sí me entiende? O sea, ¿cómo forman un cilindro con una hoja de papel ustedes? Una hoja de su cuaderno. Pues la enrollan, ¿verdad? La vuelven así curva y ya tienen el cilindro. Pero si ustedes otra vez despliegan la hoja, ¿qué les va a quedar? Les va a quedar un rectángulo. Ok, vamos a suponer que nosotros hacemos esto. Quiero entonces cuál es el ancho del cilindro, ¿verdad? Y para eso necesito calcular el diámetro del cilindro. ¿Cómo calculo el diámetro del cilindro? Pues sabemos que es. Necesitamos calcular primero el diámetro del círculo que está en la tapa del cilindro y después de eso ocupamos también la altura Sí, o del sea, del el perímetro, ¿verdad? Sabemos que es igual a quién, a pi por diámetro. Nosotros tenemos el radio, si queremos el diámetro simplemente multiplicamos por 2. Entonces, el área de esta tapa es pi por diámetro. Sería la anchura de esto. Y luego lo multiplicamos por la longitud, eso me daría precisamente el área. No sé si quede claro esto o no queda claro, pregunto, porque si no queda claro, pues no podemos seguir avanzando. Voy a ver de qué manera hago esto sí. acá. Vámonos aquí, vamos a suponer que tenemos un cilindro. Acá está el cilindro. A ver, agarro un trapezoide. Aquí está. Vamos a ponerle otro color para que no se vea tan. Ok, entonces este cilindro está así. Si yo este cilindro, ¿verdad? Lo parto aquí, agarro una tijera y le corto aquí y luego lo abro, ¿qué es lo que me va a dar? Pues lo que me va a dar va a ser un rectángulo. Ese rectángulo, ¿verdad? Va a tener prácticamente la misma altura, L, que ya sabemos, pero al extenderlo, esta dimensión de acá, esto que hay de aquí a acá, va a ser igual aquí al perímetro del cilindro. Ese perímetro del cilindro, ¿cómo lo podemos calcular nosotros? De aquí hasta acá. O sea, lo que hay de aquí hasta acá. ¿Cómo lo podemos calcular? Pues es igual al perímetro del cilindro, ¿verdad? Y ese perímetro del cilindro es igual a pi por ¿quién? El perímetro es igual a pi por diámetro. Ok, voy a cambiar esto porque aquí es rollo estar haciendo las letras griegas. Pi por diámetro, ok.
Se supone que es pi. Bueno, entonces es lo que nosotros queremos calcular. Ahora bien, si ya tengo, ¿verdad? Por aquí, el largo de esto, permítame tantito. Si yo tengo el largo de esto, ¿verdad? Y la altura, perdón, el ancho de esto y la altura, pues lógicamente ya puedo calcular el área, ¿verdad? El área sería igual a ¿quién? A pi por diámetro por longitud. Es lo que vamos a utilizar nosotros ahorita para resolver esta integral de superficie. Entonces dice, se observa que las líneas del campo actúan sobre el área, que es lo que quiero. ¿Cómo queda entonces el área, el perímetro? Decíamos que era a pi por diámetro, pero el diámetro es igual a 2 veces el radio. Entonces por eso lo podemos escribir así como 2 pi por r. Y por L multiplicado por la longitud ya me da el área del contorno del cilindro. No sé si hay alguna pregunta con esto que acabo de hacer, que es precisamente evaluar la superficie, ¿verdad? La integral de superficie es igual a ¿quién? Al área del contorno del cilindro, donde está actuando las líneas del campo. No sé si hay dudas. Si no hay dudas, entonces sustituimos, continuamos, dice, sustituyendo en la ecuación de la ley de Gauss se determina el campo eléctrico. Acuérdense que aquí nosotros habíamos sacado el campo fuera de la integral porque lo estamos considerando constante debido a que la separación entre los dos conductores es muy pequeña. Entonces, aquí, ¿verdad? Vamos a sustituir el área que calculamos aquí, nos quedaría esto de esta manera. E por 2 por pi por r por L, y esto es igual a ¿quién? A Q sobre epsilon 0. Ya de aquí nosotros podemos despejar fácilmente el campo, pasando todo esto que está multiplicando, lo pasamos dividiendo, ¿verdad? De tal manera, ¿verdad? Que el campo eléctrico nos queda como la carga sobre 2 pi por epsilon 0 por r por L. Fíjense, vamos a hacer este artificio matemático aquí, vamos a multiplicar esta ecuación por 2. Pero para que no se altere debemos de multiplicar tanto arriba como abajo, es decir, nos quedaría 2 por Q, 2Q, y acá 2 por 2 me quedaría 4 pi por epsilon 0 por RL. Bueno, pero esta ecuación, ¿verdad? Esto que acabamos de hacer, lo hicimos por la sustitución que vamos a hacer a continuación. Esta ecuación se puede escribir de esta forma, ¿verdad? Es lo mismo. Si yo separo 2Q, RL, y aquí pongo 1 sobre 4 pi por epsilon 0, ahora nosotros podemos sustituir esto. No sé si recuerden, cuando vimos la ley de Coulomb, habíamos dicho que la ley de Coulomb, la constante de Coulomb K, también se puede escribir en términos de epsilon 0 y es precisamente igual a 1 sobre 4 pi por epsilon 0. Por esta razón multiplicamos por 2 esta ecuación para dejarla en términos precisamente de la constante de Coulomb. Entonces, sustituimos el campo, ¿verdad? Sustituimos K acá en el campo. Y esto nos queda finalmente de esta manera. Así, K, ¿verdad? Que va aquí por 2 por Q. Y lo más propio, ¿verdad? De escribir sería 2 por K por Q sobre RL. Acuérdense que primero se escriben las constantes y luego los números, ¿verdad? Y ya luego los otros parámetros que intervengan, los otros términos. Entonces, hasta ahorita ya hemos calculado la magnitud del campo aplicando la ley de Gauss. ¿Ok? Ya nos queda así, ¿verdad? Los parámetros que intervienen en la ecuación, pues es el campo, la constante de Coulomb, la carga, la longitud del cilindro, en este caso del capacitor, y R, el radio, ¿verdad?, del cilindro de la superficie gaussiana. Esto, ¿verdad?, lo dejamos aquí entre comillas porque esta parte nos va a servir para calcular lo que en sí tenemos que hacer para calcular finalmente la capacitancia. Acuérdense, no hay que perder de vista que lo que nos interesa calcular es esto, la diferencia de potencial entre las placas del capacitor, porque teniendo la diferencia de potencial ya puedo calcular la capacitancia. Pero antes de poder calcular la diferencia de potencial, fue necesario calcular el campo eléctrico, que es lo que llevamos hasta este momento. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta al respecto. ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar.
Teniendo, dice, la magnitud del campo eléctrico se determina la diferencia de potencial. Habíamos dicho que la diferencia de potencial, ¿verdad?, entre dos puntos es igual a la integral del punto A al punto B por el campo eléctrico por dr, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente aquí. Sustituimos esto que acabamos de calcular, que era el campo, que era 2KQRL. Lo sustituimos aquí y nos queda esto. Vamos a sacar ahora las constantes que hay en esta integral para que se nos facilite esto. ¿Con respecto a quién vamos a integrar? Con respecto a R, ¿verdad? Al vector R. Bueno, entonces 2K, Q y L son constantes, las vamos a sacar fuera de la integral. De tal manera, ¿verdad?, que esto nos quedaría de la manera siguiente. ¿Ok? Bueno, entonces esa diferencia de potencial que vamos a obtener va a depender de la distancia de separación de cierta forma. Imagínenselo en el capacitor de cilíndrico. Vamos a integrar con respecto al radio, ¿verdad?, a la trayectoria radial desde el diámetro, el radio interior radio del conductor interior hasta el radio del conductor exterior. Bueno, nos queda finalmente esta, ¿verdad?, ya una vez sacando las constantes, que era 2, Q, K y L, sacamos, ¿verdad?, y nos queda simplemente esto. Bueno, vamos a realizar la integral. No sé si recuerden cuando llevaron cálculo, ¿verdad?, que esta integral, la integral de 1 sobre x por la diferencial de x es igual al logaritmo natural de x más c. Lógicamente, ¿verdad?, aquí la c se pone porque es una integral indefinida, pero para nuestro caso tenemos una integral definida porque ya tiene límites. Vamos a integrar de a a b. Bueno, se resuelve la integral, vamos a sustituir esto en lugar de esto y nos quedaría la integral así. Ya simplemente, ¿verdad?, en vez de x nuestra variable es r y nos quedaría logaritmo natural de r. Y vamos a evaluar los límites de a a b. Acuérdense que cuando estamos trabajando con una integral definida, los límites se evalúan de esta manera. Primeramente se sustituye el límite, ya una vez resuelta la integral, se sustituye el límite superior y luego restamos la evaluación del límite inferior. En este caso, esta es la fórmula general que aparece en los libros, ¿verdad?, de cálculo. Aquí resulta que coinciden también los límites, ¿verdad? Coincide exactamente. Entonces esto nos quedaría así, ya una vez evaluando la integral, nos quedaría esto acá, la constante que ya habíamos sacado previamente, y nos quedaría el logaritmo natural de ¿quién? Del límite superior, que es b, menos el logaritmo natural del límite inferior, que es a. Bueno, a continuación nosotros vamos a aplicar una de las reglas de los logaritmos. La regla de los logaritmos dice que el logaritmo de b sobre a es igual al logaritmo de b menos el logaritmo de a. Entonces es lo que vamos a hacer. Esta diferencia, ¿verdad?, la vamos a representar como un cociente. De tal manera que esto también se puede expresar de la manera siguiente, como logaritmo natural de b sobre a. Esta va a ser la fórmula entonces que nosotros vamos a tener para calcular la diferencia de potencial entre las placas de un capacitor cilíndrico. No sé si haya dudas, aquí solamente es cuestión matemática, ¿verdad?, y para llegar a este resultado. Bueno, entonces ya tenemos prácticamente, ¿verdad?, la diferencia de potencial. Y ya por último, una vez que nosotros tenemos la diferencia de potencial entre los conductores de ese capacitor cilíndrico, pues ya podemos obtener finalmente el valor de la capacitancia sustituyendo la diferencia de potencial que acabamos de calcular aquí, de acuerdo a la ecuación 2.7, en la ecuación general de la capacitancia. Acuérdense que la ecuación general de la capacitancia es carga por diferencia de potencial. De tal manera que esto me quedaría así, ¿verdad?, Q entre todo esto que acabamos de calcular. Y aplicando medios por medios y extremos por extremos, finalmente la capacitancia, ¿verdad?, en un capacitor cilíndrico nos queda de esta manera, ¿sí? Aquí vemos también que esta Q con esta Q se es igual a 1, si ya lo observaron. Esta L aplicamos extremos por extremos arriba, medios por medios abajo, nos queda finalmente L sobre 2 por K por logaritmo natural de B sobre A. Donde L pues viene siendo, ¿verdad?, esto, me voy a regresar tantito rápidamente. L es esto, ¿verdad?, la longitud del cilindro, o de cierta forma el tamaño del capacitor,
¿Qué más? K, la constante de Coulomb. B es el radio del conductor interno y el radio del conductor interno, y B el radio del conductor coaxial o externo, o sea, el hueco. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con esto que acabamos de hacer. Entonces, hasta el momento ya llevamos 8 ecuaciones con las cuales vamos a estar trabajando. No sé si hay alguna duda con esto. No, profe. Ninguna, profe. Muy bien, entonces ya tenemos material para hacer los problemas referentes a los capacitores cilíndricos. Vamos a ver entonces uno de ellos. Vamos a ver el ejemplo 2.3. Véanlo por ahí, vean, chequen de qué se trata. Es el ejercicio 9 del capítulo 26 del libro de Física para Ciencias de Serway, de la séptima edición, volumen 2. Bueno, el problema nos dice lo siguiente. Un tramo, dice, de 50 metros de cable coaxial. Nosotros sabemos que el cable coaxial es el que se utiliza, ¿verdad?, para captar la señal de la antena de la televisión, ¿verdad?, o de la señal del cable, del megacable. Es un cable, ¿verdad?, que lleva en el centro un conductor sólido, y en la parte exterior, ¿verdad?, luego del conductor sólido lleva un plástico, ¿verdad?, un aislante, y en la parte de afuera lleva un conductor externo, ¿verdad?, mediante una malla, pero es lo mismo, prácticamente se está formando un cilindro. Bueno, entonces nos dice que tenemos un tramo de 50 metros de cable coaxial. Tiene un conductor interno de diámetro 2.58 milímetros. Observen que nos están dando el diámetro, que tiene una carga de 8.10 microcoulombs. El conductor que lo rodea tiene un diámetro interno de 7.27 milímetros y una carga de menos 8.10 microcoulombs. Y nos piden en el inciso A cuál es la capacitancia de este cable. Inciso B, cuál es la diferencia de potencial entre los conductores. Suponga que la región, dice, entre los conductores está llena de aire, o sea, no hay nada más, no nos dicen que haya algún dieléctrico en especial, sino que simplemente, ¿verdad?, hay aire. Entonces, vamos a ver cómo le hacemos para esto. Acuérdense, las fórmulas que acabamos de calcular para calcular la capacitancia están en términos de esto. La longitud del cilindro, en este caso es la longitud del cable, que van a ser ¿cuánto? 50 metros, ya lo tenemos acá. Ahora, A, ¿recuerdan que era A? Acá lo tenemos. A era el radio del conductor interno, pero es radio. Entonces, para nuestro caso, nos dieron ¿quién? El problema nos da ¿cuánto? El diámetro, 2.58 milímetros. Entonces vamos a dividir entre 2 para ya tener finalmente el radio. Por eso es que dividimos aquí 0.00258, o sea, 258 milímetros, lo dividimos entre 1000 y nos da esto. Luego lo dividimos entre 2 para obtener finalmente el radio. Lo mismo hacemos para B, ¿verdad? Porque B habíamos comentado que era el radio del conductor coaxial, del conductor hueco, el exterior. Pero aquí nos dan también el diámetro, entonces tenemos que dividirlo entre 2 para obtener finalmente el radio. La carga, podemos agarrar la positiva, en este caso, ¿verdad? Y ¿qué otro dato nos falta? Acuérdense que para obtener la capacitancia, pues necesito la constante de Coulomb. Bueno, dudas que tengan hasta aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer a continuación, ¿qué sería? Pues calcular la capacitancia de este cable. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Pues está de pechito, ¿verdad? Aquí prácticamente tenemos que sustituir los datos. Es la última fórmula que acabamos de calcular, donde la capacitancia es igual a la longitud por 2 por K por logaritmo natural de B sobre A. Sustituimos los datos correspondientes, nos quedarían 50 metros. Aquí 2 por 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por el logaritmo natural de esto que acabamos de calcular, de B sobre A. 0.0364. Aquí miren, aquí me lo da, ¿verdad?, un poquito más desglosado. ¿Por qué? Porque estoy sustituyendo. Y esto acá. De tal manera, ¿verdad?, que la capacitancia de este cable
me da finalmente 2.68 por 10 a la menos 9 faradios. O bien podemos decir que es 2.68 nanofaradios. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Solamente es cuestión aquí de sustituir los datos, ¿verdad? Si yo le pongo C, La, la carga puede ser cualquiera de las dos, ¿verdad? sí, así es. Porque en una aparece menos y en otra aparece positiva, pero aquí no hay problema porque es de la misma carga para los dos. Pero si, por ejemplo, si son dos cargas diferentes, o sea, de diferentes tamaños, cualquiera de las dos. No, es que un capacitor siempre las placas van a tener la misma carga. No vas a poder encontrar un capacitor que una placa tenga más que la otra. Siempre va a ser así, van a tener la misma carga. ¿Ok? Bueno, ¿dudas hasta aquí? Ajá, no escucho. Acuérdense aquí, miren, aquí puede ser que les marque un error aquí el programa porque estamos utilizando la C. Luego si agarran únicamente la C, no les puede haber un problema porque la C, ¿verdad? Habíamos dicho que era la unidad, era una palabra reservada para designar el coblo. Bueno, ¿alguien preguntó algo? No sé, no escuché bien, no se escuchó. No sé si tenga la pregunta por ahí para que le exprese. O así estamos bien, no sé. Bueno, muy bien. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia de potencial, dice, entre los conductores? ¿Cómo podríamos calcular la diferencia de potencial entre los conductores? Bueno, a ver aquí, nosotros sacamos una ecuación para calcular la diferencia de potencial. Prácticamente aquí la tenemos. Esta, ¿sí? Aunque también la podemos sacar directamente de ¿dónde? De la ecuación de la capacitancia. Vamos a ver que hay dos maneras de hacerlo. Entonces, primer método dice, utilizando la definición general de capacitancia. Ok, la definición general de capacitancia, a ver, aquí ya se las puse un poquito más directa. A ver, la definición general de capacitancia, ¿qué dice? La definición general de capacitancia dice que C es igual a ¿quién? A Q sobre delta B. Y ya de aquí nosotros despejamos delta B, ¿verdad? Que sería delta B igual a Q sobre C. Esto lo pasamos para acá, pasa multiplicando a C. Ya una vez que está acá, C estaba multiplicando, pasa dividiendo. Y aquí nos quedaría esto. De tal manera, ¿verdad? Que delta B nos sale de ¿cuánto? ¿Cuánto nos saldría delta B? 8.1 por 10 a la menos 6 volts, ¿ok? No sé si haya... A ver, aquí hay un error, espérenme aquí. Cap. Ahí está, ¿ok? Ahí está, ¿sí? Es que les digo luego, sobre todo esta versión, estoy viendo que no puedo poner la C porque la toma como una palabra reservada. Ok, entonces, este sería el valor de la capacitancia. Chequenla bien, por favor, de la diferencia de potencial, 3.021 por 10 a la 3 volts. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Siempre que vayan a definir la capacitancia aquí, ¿verdad? Recuerden, pónganla como algo diferente, no simplemente C. Pónganle cap o no sé, alguna otra. Bueno, esta fue un método, ¿verdad? Nosotros también teníamos otro método, otra ecuación, cuando nosotros empezamos íbamos calculando o intentábamos calcular la capacitancia en este tipo de capacitores, ¿verdad?
Habíamos dicho que nos íbamos a enfocar a obtener la diferencia de potencial. Lógicamente primero calculamos el campo y luego calculamos la diferencia de potencial, que es esta. ¿Sí? Entonces también podemos aplicar esta ecuación. Tenemos prácticamente todo. Entonces esa sería la segunda forma, el segundo método, de tal manera que esto nos quedaría así, ¿verdad? 2 por K por Q por logaritmo natural de B sobre A sobre L. Ahí está el resultado, ¿verdad? Aquí ya no se los desglosé, voy a sustituirlo. Y nos quedaría esto así. Para que finalmente el resultado sea de ¿cuánto? 3.021 por 10 a la 3 volts, que es exactamente esto que tengo. Entonces, aquí, ¿verdad? Lo podemos hacer de dos formas, dependiendo de lo que tengamos. Pues lógicamente la primera parte estaba más fácil, ¿verdad? No teníamos que hacer tanto cálculo. No sé si hay alguna duda con esto. De ambas maneras igual sale el resultado. Es lo mismo, va a salir el resultado. Aquí se observa, ¿verdad? Que es 3.021 por 10 a la 3 y 3.021 por 10 a la 3. Bueno, ¿dudas? Ninguna. Muy bien, entonces, no sé si hay alguna duda con el examen que es hoy a las 8 de la noche. Acuérdense que ya no hay mañana. Entonces, ¿ya decidieron que va a ser hoy? ¿No tuvieron ningún problema ya de subir los archivos y todo esto? El viernes en la noche creo que no estaba habilitada la plataforma. Bueno, estaba teniendo problemas la plataforma porque no dejaba entrar. Pero antes de eso ya habían subido todo, ¿no? ¿O ya habían probado o qué? ¿O no? Eh, Digo, yo estaba intentando ingresar a ver el examen y eso, y decía que la plataforma no estaba, no sé qué problema tenía, pero Ajá. era general, Ah, o bueno. Hodler. Ajá, pero También el jueves estaba lo mismo. en cuanto al problema que tuvieron ustedes de tratar de subir el archivo, porque ese es uno de los argumentos que me decían del examen pasado. Entonces, ¿lo vamos a hacer hoy? Oye, chavo. Oiga, Inge, Ujú, yo chequé bueno, yo la verdad yo no volví a hacer el examen porque yo no tuve problemas, pero yo chequé en el examen hoy ujú. y ¿Sí? aparece con 41 puntos, pero no sé si eso no tiene nada que ver con lo de la revisión o que usted ya lo haya revisado o algo. No, no he revisado, no he revisado no sé por qué aparezca eso, a lo mejor por las tareas anteriores, pero no he revisado porque no es de opción múltiple. Tengo que ir checando el análisis de cada Sí, uno de los problemas. Ok. ok. Ah, bueno, Ok, pues entonces, bueno, los demás creo que habían quedado que hoy no. ¿sí? Sí, entonces pues lo dejamos para hoy. Veo que no hay problema. Ya tengo que subir también calificaciones a la plataforma porque ya me están pidiendo el avance, entonces ya no podemos seguir esperando más. Yo espero que se aboquen, ¿verdad? A hacer las cosas Hacer las cosas. y y lo hagan bien y no haya problema, porque si no ya sería hasta segundas oportunidades, ¿ok? Bueno, por favor, una duda, ingeniero. A ver, dime. Entonces, a partir de las 8 hoy. Así quedaron, sí, así me dijeron, sí. No No solo quiero que, puede. a ver, espérenme tantito. Yo quiero que ustedes están definiendo la hora. Los que no están en clases hoy, al rato no quiero que me digan que no saben. Si no saben, lo siento. ¿Sale? A ver, dígame. Yo necesito que ustedes tengan mucha comunicación con su jefa de grupo porque yo me aboco con ella. O sea, cualquier duda que tengan a través de ella. Ajá, me decían que. ¿Va a ser un PDF? ¿Va a ser un PDF?
Sí, va a ser un solo